Le habla Armando Carpio, invitándole a este canal La Doctrina para los Escogidos. En la sexta parte del cambio de la ley al espíritu tenemos la fe no invalida la ley. La fe no invalida la ley. En el momento en que una persona se bautiza, los pecados se les dividen en dos partes, que son los pecados pasados y los pecados futuros. Por tanto, cuando nos bautizamos en la muerte de Cristo, se borran estas dos clases de pecados. Desaparecen los pecados pasados y también los pecados futuros. Los pecados pasados son los pecados cometidos en todo lo largo de la vida hasta el momento en que nos bautizamos. Estos pecados fueron los que hicieron que Cristo fuera desamparado por su Padre. Lo que también podemos llamar la muerte espiritual de Cristo, porque Él, por haber cargado nuestros pecados, sufrió la muerte que paga el pecado, la cual es ser apartado de Dios. Por esto, en Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestros Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros, para no oír. Y como Cristo llevó nuestros pecados al madero, en Mateo 27:46, Jesús, ya estando en la cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué fue desamparado por su Padre? El Padre lo abandonó no por sus propios pecados, porque Él no pecó, sino por los pecados nuestros. Murió espiritualmente por haber cargado nuestros pecados. Él fue desamparado de Dios, porque esto fue lo que habíamos ganado por haber pecado. Por esto, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado nos trajo la división con Dios, y por Jesús haber cargado esta separación, tuvo que ser dividido del Padre en nuestro lugar. Fue desamparado por Él. Por esto, en Efesios 2, del 1 al 5, dice que nosotros que estábamos muertos, es decir, divididos de Dios por el delito del pecado pasado, esta muerte desaparece cuando desaparece este pecado, y sin pecado venimos a ser justos, como si nunca hubiésemos pecado, como si hubiésemos guardado toda la ley desde el mismo principio. Vea Romanos 8:1 y 8:4. Y los pecados futuros son los pecados por cometer, los pecados que de seguro cometeríamos en el futuro si seguíamos con la forma de vida que teníamos. Estos son los pecados que, junto a la vieja manera de vivir, se condenan en la carne por medio del bautismo, para que no lleguemos a cometerlo. Véalo en Romanos 6:6. Porque Cristo también murió y resucitó literalmente para quitar estos pecados y darnos una nueva manera de vivir. Así que la muerte espiritual de Cristo llevó nuestros pecados pasados y con estos pecados llevó nuestra división con Dios, reconciliándonos con Él. Y para matar nuestra vieja manera de vivir,
tuvo que morir físicamente y con la resurrección literal nos trajo una nueva vida sin relación con el pecado. Muchos malinterpretan al apóstol cuando dijo en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Creen que aquí el apóstol le llama maldita a la ley, pero aquí Pablo no se está refiriendo a la ley, sino a su maldición. Se está refiriendo a la condena obtenida por haber desobedecido la ley, como también en Colosenses 2:14, donde este apóstol también se refirió a esta misma maldición, la cual fue decretada en Levítico 26:14 al 28 y Deuteronomio 11:26 al 28 y 28:15 al 68 y 30:19. Por tanto, una cosa es la ley y otra el castigo dictado a los violadores de la misma. Una cosa es la ley y otra cosa es la consecuencia adquirida por infringirla. Y de esta maldición es que el apóstol está diciendo que Cristo nos redimió al ser colgado en el madero. Gálatas 3:13. Vea también Romanos 7:12. Por eso hemos quedado libre, no de la ley, sino de esta maldición. Por tanto, Juan dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Note que Juan no dijo el Cordero que quita la ley del mundo, sino el Cordero que quita el pecado. Si leemos en Santiago 1:23 al 24, veremos que la ley es como un espejo, y un espejo puede mostrarte las manchas que pueda tener tu rostro, pero las manchas no vienen del espejo. Por lo que si quitamos el espejo, no desaparecen las manchas, y si quitamos las manchas, no desaparece el espejo. Por esto, cuando por medio del bautismo Cristo nos borra el pecado, no indica que la ley tiene que desaparecer, pero sin manchas no necesitamos espejo. Asimismo, sin pecado no necesitamos ley. Pero muchas personas han querido quitar el espejo para hacerse la idea de que no tienen manchas. En otras palabras, en vez de quitar el pecado, han querido quitar la ley. Y nadie puede ser justificado sin que Cristo le haya borrado el pecado. Y donde no hay pecado, no se necesita ley. Pero donde hay pecado, la ley se hace necesaria. Al igual que se hace necesario el espejo cuando se tiene manchas en el rostro. En Romanos 3:31 dice que la fe confirma la ley. ¿Por qué? Porque para quitar el pecado, Cristo no eliminó la ley, Mateo 5:17, sino que en su muerte condenó el pecado en la carne, para que no sigamos infringiendo más la ley. Y como en primera de Timoteo 1:9 al 10, dice que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces, la ley no es para los que
por medio del bautismo en su muerte han podido alcanzar la justificación, sino para aquellos que aún no los han sido. Por esto, todo aquel que ha matado el cuerpo pecaminoso ha matado también la ley. Y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Gracias por haber llegado hasta el final de este tema, invitándole para que no se pierda la próxima parte de este maravilloso tema, el cambio de la ley al espíritu. Así que no se olvide de darle me gusta, de activar la campanita y de suscribirse. Suscríbase para que así puedan llegarle todos los temas que nosotros tenemos, más que importante, importantísimo. Gracias.